Vamos a debatir el tema. Saludamos desde Caracas, Venezuela, a Héctor Manrique, actor y director de teatro. También está con nosotros Vladimir Sosa Saravia, documentalista, director de la Fábrica de Medios del Ministerio de Cultura. Señores, bienvenidos. Gracias por participar en nuestro programa. Señor Manrique, ¿es válido el argumento del presidente Maduro? ¿Las telenovelas, los contenidos en televisión incitan a la violencia, al odio? Bueno, yo no lo veo de esa manera, pero creo que es algo mucho más profundo, ¿no? Es la comprensión del significado de la cultura. Es decir, según el presidente Maduro, entonces los griegos no tendrían que haber, hace 3000 años, que son los padres de todos estos medios, no tendrían que haber montado obras de Eurípides o de Aristófanes, donde la sociedad, al ver la violencia, al ver sus tragedias, se sanaba. Es decir, no es ocultando la realidad que la realidad fea y perversa desaparece, sino más bien todo lo contrario. Uno lo que tiene que hacer es que la gente vea eso, y mientras tú ves eso, se construyen en ti muros de contención éticos que entonces te permitirán no hacer lo mismo. Yo creo que, evidentemente, al haber fracasado tantas políticas de seguridad en este gobierno, están buscando echarle la culpa a otro. Lo más seguro terminará siendo el culpable la bala, que le ciega la vida a muchas de las personas, en vez de asumir la responsabilidad. Porque cuando uno escucha al presidente Maduro, pareciera que le hubiese llegado esta mañana a la presidencia y no hace 15 años. Además, uno tiene que ver esa frialdad que tienen las estadísticas, ¿no? Hace 15 años habían 3000 muertos al año, que ya era verdaderamente un escándalo. En este momento, las cifras oficiales fueron 24.000 muertos en el año 2013. Eso habla de un fracaso absoluto de una política de seguridad de los ciudadanos venezolanos. Y entonces, en vez de asumir responsablemente su cuota, que es la cuota más grande, porque bueno, es el presidente de la República y para algo, digamos, lo eligieron, pero cuando yo hablo de Maduro hablo de 15 años del mismo proceso. Entonces, creo que me parece una cosa absolutamente, digamos, irresponsable por un lado, y por el otro lado va a tener unas consecuencias terribles, que es la deme un segundo, señor autocensura. Manrique. El señor Sosa me pide la palabra y quiero dársela a él para tener también la otra posición. Señor Sosa, gracias por acompañarnos. ¿Es válido ese argumento del presidente Nicolás Maduro, que son las novelas, los programas de televisión los que están influyendo en la violencia e incitando al odio en Venezuela? Fíjate tú que yo creo que hay que ser honestos un poco en el planteamiento original que se hace desde la presidencia, el presidente Nicolás Maduro. Pero él para nada le ha echado la culpa absoluta a los medios de comunicación ni a los programas televisivos específicamente. El problema de la inseguridad es un problema de toda nuestra sociedad, absolutamente toda nuestra sociedad. Pasa por el sistema de justicia, por el sistema de salud, por el sistema educativo, por el sistema y el sistema de comunicación y cultural definitivamente también es parte del problema, por lo tanto debería ser parte de la solución. Ayer lo que hizo Nicolás es convocar a los que de alguna manera participamos de la realización de contenidos audiovisuales o que trabajamos en los medios de comunicación o que participamos de alguna manera de la realización de programas de contenido, de mensajes audiovisuales, a involucrarnos al debate, a ir al debate de las ideas para ver qué opciones, qué posibilidades, qué soluciones podemos dar nosotros desde nuestro espacio de trabajo, desde nuestro espacio de creación a esta situación. Ya desde días anteriores el presidente Nicolás Maduro se reunió con alcaldes de oposición y del chavismo, también se reunió con gobernadores de oposición y del chavismo, hubo una reunión con diferentes actores de toda nuestra sociedad, y ayer convocó a los hacedores de cultura y a los hacedores de audiovisual a que demos el debate. De alguna manera hoy, y además yo saludo este espacio, Manrique, y a quien conozco y a quien reconozco toda su trayectoria actoral y en el campo del teatro, y yo estamos haciendo honor al llamado al presidente Nicolás Maduro. Estamos debatiendo, estamos viendo cuáles son las opciones, cómo podemos nosotros aportar un pequeño granito de arena a toda esta situación. Y definitivamente los medios de comunicación son de alguna manera formadores también de la conducta de la conducta humana. En nuestras sociedades,
Sí, señor Sosa, una cuestión que usted ha dicho importante que se la quiero remitir al señor Manrique. Endilgar responsabilidades, compartir responsabilidades, pero el hecho de que el presidente Maduro enviara a revisar esos contenidos les está dando una responsabilidad a quienes hacen esos guiones, a quienes participan de este tipo de contenidos. Digamos que puede ser un factor, señor Sosa, perdón, señor Manrique. Mira, lo que habría que revisar, pienso yo, lo que son las programaciones. Es decir, yo creo que cuando, por ejemplo, este gobierno le quita la señal a un canal como Radio Caracas, y entonces tú dices, bueno, ¿qué haces tú con esa señal? Habría que revisar qué es lo que se está haciendo desde los medios de comunicación, fundamentalmente del Estado, que es el que tiene mayor cantidad de medios de comunicación, de emisoras de radio. Desde ahí yo creo que tiene que partir el ejemplo de lo que tú quieres hacer. Cuando uno, digamos, pretende ser presidente de un país, es porque uno tiene una propuesta de cómo hacer las cosas. Y a partir de esa propuesta, uno convoca al resto de los ciudadanos a debatirla, a enriquecerla, a hacerla crecer. Pero lo que a uno le queda claro, después de tener más de 20 planes de seguridad, es que no tenemos claro, digamos, no lo tiene claro desde el Estado, qué hacer con ese problema tan grande y con ese problema tan grave. Inclusive, yo he escuchado y he leído de muchas personas que dicen, pareciera que esto es una política de Estado. Yo no quiero llegar a pensar una cosa como esa, pero uno dice, ¿cómo uno puede pretender guiar los destinos de un país si uno no tiene una propuesta clara que hacerle a la gente para que a partir de ahí se modifique? Yo siento una enorme desesperación desde el Estado porque no tiene solución hacia los problemas, porque no se ha dedicado fundamentalmente a ver de qué manera hacerlo. Y también creo que hay que entender el poder enorme que tienen las palabras. Digamos, cuando un presidente se encadena o un funcionario público se encadena y en muchas ocasiones tilda de manera peyorativa a su adversario, tilda de manera peyorativa a los ciudadanos que apoyan otras opciones. El lenguaje violento genera violencia. Uno es lo que uno piensa y uno es lo que uno dice. Y por eso tendríamos que empezar desde el mismo lenguaje que se utiliza a entender que los puentes se tienden en la acción y no solamente en el decir yo quiero tender puentes. Yo celebro, como acaba de decir el compañero, la reunión con los alcaldes y con los gobernadores, porque además entiendo que los problemas de este país solo se van a solucionar cuando nos unamos todos, pero cuando nos unamos en la diversidad de pensamiento. Lo que usted nos quiere decir entonces, señor Manrique, es que el gobierno en este caso trata de buscar otros responsables. ¿Usted lo ve así? En vez de ver un mea culpa. Por supuesto que lo veo así, porque uno, antes de intentar endilgarle a otro las responsabilidades, si tú eres el presidente de la República, tú tienes que empezar por decir qué es lo que yo he hecho en esta materia y qué es lo que tú no has hecho en esta materia. El problema está que cuando uno en Venezuela, yo por ejemplo, que soy un hombre de 50 años, yo acabo de conocer una palabra hace muy pocos días que se llama los pranes, hace muy pocos años. Cuando tú tienes un sistema judicial, porque yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, esto es un problema global, esto es un problema que tiene también que ver con el problema económico, tiene que ver con con el problema de educación, con el problema de cultura. La cultura es la única que te da muro de contención ético, es decir, el respeto hacia los demás, entendiendo el respeto hacia los demás, que los demás tienen el absoluto derecho a pensar como quieran. ¿Me entiendes? Ya. En cambio, el señor Sosa lo ve de forma diferente. No es darle las responsabilidades a otro, sino sumar responsables. Así es. Fíjate, y ese fue el llamado del presidente Nicolás Maduro ayer. Él le encomienda la tarea a CONATEL, que es una comisión que pertenece al Ministerio de Comunicación e Información en este momento, digamos, cuya responsable es Delcy Rodríguez, la ministra, para que de alguna manera apuntale toda esta dinámica. Pero la convocatoria al debate es a todos los sectores del país, no únicamente no es que debatamos los chavistas, es que debatamos los chavistas, debatamos los opositores, nos encontremos, discutamos, debatamos, digamos cómo podemos nosotros aportar soluciones. De alguna manera, yo creo que
el planteamiento que hace el presidente Nicolás Maduro, como se ha venido manejando en estos últimos meses, es una llamada al diálogo, es una invitación a encontrarse. Ayer mismo, durante su presentación de memoria y cuenta a la Asamblea Nacional, también le dijo a un diputado de oposición que estaba esperando una propuesta que le había comentado, había dicho vamos a sentarnos con los empresarios, no importa cuál sea su posición política o ideológica, vamos a sentarnos, cualquiera que esté dispuesto a trabajar por el bien del país, por la solución de los problemas del país, es bienvenido. Y insisto, yo quiero poner el acento en la invitación que hace el camarada presidente Nicolás Maduro. Sí. Es al debate, vamos a discutir, vamos a encontrarnos, vamos a vernos la cara, vamos a vernos los ojos, vamos a escucharnos, vamos a ver, yo saludo lo que dice el compañero Héctor Manrique, no necesariamente estoy de acuerdo con él con todo lo que él dice, pero estoy escuchándolo. Si mi entendimiento está puesto en función de escuchar cómo piensa vamos a llamarlo así, la otra acera. Hay más gente que participa en este debate, opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas sobre el tema que hemos propuesto hoy. Por ejemplo, Ed Vera nos comenta, y los estribillos y sonsonetes de los discursos del presidente Maduro e intervenciones públicas, ¿qué? ¿Incitan a la paz? Jorge Arturo Sasa también nos comenta, la culpa ahora es de las telenovelas, claro, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Inés María Mater nos comenta, Maduro tiene en parte la razón, las telenovelas ya están pasadas de contenidos violentos y vulgares. Ángel Infante, todos pueden cambiar de canal, lo que no pueden todos es cambiar de país.